Y el asunto es que a veces usted y yo podemos venir a la iglesia, pero ¿sabía usted que a veces vemos personas dentro de la iglesia, pero que no conocen realmente a Dios? Y cuando hablo de conocer a Dios, es que cuando usted y yo estemos en situaciones adversas, ahí es donde el conocimiento que tenemos de Dios se activa. Es donde lo que usted y yo sabemos de Dios se vuelve real, se vuelve carne. Porque a veces usted y yo podemos conocer, por ejemplo, que Dios es sanador, pero en el momento de una enfermedad, créame, una mala noticia respecto a la salud, a nadie le va a gustar. Y cuando no estamos verdaderamente afirmados con Dios como nuestro sanador, esa noticia respecto a la enfermedad nos puede tirar al piso, nos puede desajustar, desbalancear, como usted quiera llamarlo. Pero en sí lo que ocurre es que usted puede conocer que Dios es sanador, pero no creerlo. A veces usted y yo podemos conocer en el ejemplo de la provisión de Dios. Sabemos que Dios es el Dios dueño del oro y de la plata, que Él tiene el poder para bendecir y proveer sobre nuestra vida. Pero a veces una noticia económica que puede ocurrir, especialmente en este lugar, a veces podemos conocer y podemos tener el conocimiento de que Dios provee. Pero cuando se nos viene tal vez una falta de provisión o una necesidad económica, ahí es donde ese conocimiento se tiene que volver real. Ahí es donde usted y yo tenemos que aprender a depender de Él, saber que Él va a proveer, que algo va a ocurrir. Y por eso el mes de julio decidimos acercarnos un poco más al conocimiento de Dios, pero aparte del conocimiento, el poderlo volver real sobre nuestra vida. El que algo ocurra a través de ese conocimiento en nuestra vida. Y por eso estuvimos hablando acerca de Dios en varias facetas, de lo que Dios debe representar para nuestra vida, de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y hoy y este próximo domingo no va a ser la excepción. Hoy voy a continuar hablándoles acerca de lo que es un Dios omnipotente o nuestro Dios omnipotente. Pero el próximo domingo vamos a hablar acerca del Dios de paz. Y ambas son necesarias en medio de nuestra vida. Pero hoy vaya conmigo a Génesis capítulo 17, versículo 1. Génesis capítulo 17, versículo 1 dice lo siguiente. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Muchos lo que entendemos respecto a este tema es la preparación de Dios en el corazón de Abraham. Lo que se venía para la vida de este hombre no iba a ser fácil, iban a ser grandes retos. Y lo que Dios está preparando en el corazón de Abraham antes de esos retos es preparándolo para que él verdaderamente pueda creer en Dios como el Todopoderoso. Para aquel que no hay un impedimento, para aquel que todo lo puede hacer, para aquel que nada le es imposible. Y si usted descubre en la vida de Abraham, y ahorita lo vamos a ver más adelante, uno de los milagros que Abraham tuvo que creer fue, después de ser anciano o ya adulto, el saber que iba a concebir, que iba a tener hijos en su vejez. Y de pronto usted y yo, que tenemos ya el cuadro completo haciendo una lectura de la Biblia, uno ve fácil el hecho de que Abraham de pronto pudo haber creído lo que Dios iba a hacer con él, aún las multitudes que iban a salir de él, pero él no tenía hijos. Pero cuando vemos lo que Dios hace antes en la vida de Abraham, es preparar su corazón, es enseñarle a creer en él, de que para él no había ningún límite, que Dios podía hacer absolutamente todo. Y por eso lo que Dios hace delante de Abraham es que se presenta delante de él, o se presenta ante los ojos de Abraham como el Todopoderoso. Y lo que Dios le está diciendo antes de Abraham es: mira, vas a tener retos, vas a necesitar de mí, vas a necesitar aprender a confiar en mí, a tener fe, pero cree, porque hoy estoy delante de ti, me presento delante de ti como el Todopoderoso. Y a veces la iglesia necesita eso. A veces usted y yo, cuando conocemos del Señor, y esto era un mensaje que se daba erróneamente tal vez años atrás, es que pensábamos que veníamos a la iglesia y los problemas se desaparecían. Como que veníamos, recibíamos lo que decían antes: reciba al Señor Jesucristo en su corazón, y es como que todo absolutamente desaparece. Y la verdad no. Lo que ocurre a través de eso, y lo que Dios nos ayuda para preparar nuestro corazón, es que
enfrentaríamos los problemas de manera diferente. Es que Dios se haría presente en medio de esos problemas para ayudarnos a resolverlos. Es que Dios tomaría autoridad y control en medio de esos problemas, y usted y yo deberíamos creer en eso después de haber entregado nuestra vida a Él, creyendo de que Él iba a hacer algo sobrenatural en nuestra vida. Entonces no significaba que los problemas se iban a ir, significaba que Dios se iba a manifestar en nuestra vida y que íbamos a creer en Él y en el poder de Él para poder enfrentar los problemas de manera diferente. Y eso es lo que ocurre hoy. A veces yo como pastor encuentro personas que piensan o sienten de que solamente buscando a Dios o llegando a la iglesia todos los problemas se le van a desaparecer, y la verdad no. Lo que debemos hacer, y por eso la iglesia es una herramienta, es que nuestra fe es fortalecida para poder creer mucho más en Él, para poder afianzar y afirmar nuestra fe delante de Él. Y eso es lo que ocurre a través de comenzar a tener una dimensión diferente de lo que Dios es en nuestra vida, y especialmente verlo como el Dios omnipotente. Miren lo que ocurre en la Biblia. Si usted puede descubrir en muchos apartes de las historias de la Biblia, nos menciona de grandes hombres y mujeres que tuvieron que creer en Dios en algunos apartes de su vida, en cosas sobrenaturales. En algunos aspectos que no dependían de ellos, dependía de un milagro sobrenatural. Y ahí fue donde Dios hizo ese milagro sobrenatural. Encontramos la vida, por ejemplo, de Abraham, cuando Dios le proveyó un carnero, estando a punto de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Y qué ocurrió ahí? Dios viene, se manifiesta a él. ¿Cómo se manifiesta? Como Jehová Jireh, yo me proveeré. Y lo que ocurre es que se necesitó una necesidad, o tuvo que haber una necesidad para que Abraham lo conociera a Él verdaderamente como proveedor. Porque tú y yo podemos tener la teoría respecto a Dios, vuelvo y te repito, pero solamente cuando tenemos esa necesidad, la teoría se vuelve una realidad. Y por eso tú y yo podemos decir: sí, es que Dios es Jehová Jireh, Él provee, Él es el dueño del oro y de la plata. Pero solamente cuando tenemos un problema económico, nos damos cuenta que dependiendo de Él lo aprendemos a conocer como Jehová es mi proveedor, o Él se proveerá. Y ahí es donde Dios toma el control y la autoridad sobre nuestra vida, pero nuestra fe se afirma delante de Él. Porque vuelvo y les digo, mis amados hermanos, usted y yo podemos tener la teoría, pero de la teoría a la práctica hay un largo camino que debemos atravesar para poder aprender a depender de Dios. Y Abraham, ¿cómo conoció a Dios en medio de esa necesidad? Como Dios se proveerá. Una necesidad hizo que Dios se manifestara de manera específica. Por eso, si usted en este momento está atravesando una situación adversa de crisis, o en lo económico, familiar, personal, o aún en la salud, créame, usted está en el mejor lugar para conocer una faceta nueva de Dios, maravillosa y sobrenatural sobre su vida, porque ahí es donde Dios actuará. ¿En dónde? En medio de la necesidad. Usted y yo conoceremos a Dios como nadie más lo ha podido conocer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que todos lo hemos experimentado. Y eso es lo que tiene que ver con la manifestación de Dios sobre nuestra vida. También Moisés, si nosotros podemos ver la vida de Moisés, Moisés recibe una promesa de Dios si él obedece a Dios en todo, que ninguna enfermedad de los que había tocado Egipto lo tocaría a él y al pueblo que está a punto de salir al desierto. Y por eso Moisés, en medio de esta promesa, ¿cómo conoce a Dios? Como Dios, o Jehová Rafa. Y Jehová Rafa para él era el sanador. Por eso lo que Dios está haciendo con Moisés antes de salir al desierto es que se le está manifestando como el Dios que los puede sanar, que tiene la autoridad para devolverle la sanidad o la integridad en su cuerpo si algo ocurre. Y Dios les está dando una promesa. Le dice: si ustedes me obedecen en todo, les aseguro que ninguna de las enfermedades que ha tocado a los egipcios los tocará a ustedes. ¿Y cómo se les manifiesta a Dios en medio de ese lugar? Como Jehová Rafa. Significa que no solamente Moisés, sino el pueblo
tuvo la capacidad de conocer a Dios como sanador. Por eso cuando vienen serpientes ardientes a morder al pueblo, lo que ocurre es que vienen y levantan esta serpiente que Dios ordena a Moisés que lo haga, y que cada uno que mire a la serpiente dice que inmediatamente recibiría sanidad. Si usted descubre eso, tiene que ver con Jesucristo en la cruz del Calvario, puesto los ojos en Él, el autor y consumador de la fe. Y cuando usted y yo colocamos nuestra mirada en Él, ahí entendemos que Él es para nosotros también nuestro sanador. Y por eso Moisés tiene una revelación de Dios y el pueblo en medio del desierto de Dios sanador. Pero ¿cómo lo hizo? A través de una necesidad. ¿Sabían ustedes que nuestros problemas, usted y yo como creyentes, los deberíamos de ver más como una experiencia en nuestra vida que puede traer grandes beneficios y no solo como un enemigo? Cada una de las dificultades que usted y yo vivimos, si las aprendemos a enfrentar de esta manera, podremos tener la capacidad de ver a Dios de manera diferente y sobrenatural en nuestra vida. Por eso a veces las crisis, usted y yo elegimos qué puede ocurrir con una crisis en nuestra vida. O la crisis nos destruye o la crisis nos fortalece. Yo he decidido a través del Señor que la crisis nos debería de fortalecer, que la crisis o en la economía o en el matrimonio o en la salud o en algún aspecto de nuestra vida, cuando dependemos de Dios, cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, solamente es una escuela para que usted y yo tengamos enseñanza, tengamos un aprendizaje y al final descubramos que estamos aún más fuertes de cómo habíamos comenzado en medio de la crisis. Pero tú y yo elegimos, o la crisis nos destruye o la crisis nos da más fortaleza. Ahí es donde Dios se vuelve real en nuestra vida. También encontramos el ejemplo de Gedeón. Cuando Gedeón huyó, dice que levanta un altar, y en este altar, después de que el ángel del Señor le aseguró que no moriría, porque Gedeón estaba pensando que iba a morir a causa de haber visto a Dios, dice que Gedeón conoce a Jehová Shalom, Dios como Dios de paz. Y lo que ocurre con Gedeón en medio de la alteración que tenía porque había visto a Dios, lo que ocurre es que Dios viene sobre Gedeón y les da ¿qué? Le da paz, tranquilidad. Hay sosiego en medio de su vida, y entonces Gedeón puede conocer a Dios como el Jehová Shalom o el Dios de paz. ¿Qué es lo que ocurre? Lo mismo, a través de una necesidad Dios se manifiesta sobre su vida. Y ahí es donde usted y yo debemos, y tal vez en esta noche yo lo animo, usted y yo deberíamos colocar en nuestro corazón que las crisis son necesarias y que son de gran beneficio para nuestra vida. Y usted se puede preguntar: pastor, pero usted no está teniendo la necesidad que yo estoy teniendo, o el pleito que yo estoy teniendo, o tal vez la enfermedad que yo estoy teniendo. Puede que no, pero para todos es la misma enseñanza. Tal vez yo tengo otras necesidades diferentes a la que usted puede estar teniendo, pero la activación de Dios en nuestra vida va a ser la misma. Usted y yo necesitamos depender de Dios, creer en que solamente Él tiene el poder y la autoridad para hacer algo sobrenatural. Y lo que en esta noche y todo este mes de julio hemos deseado, puesto en nuestro corazón para poderle enseñar, es que usted y yo podamos aprender a depender de Dios, conocerlo mejor, pero no solamente de teoría, sino aprender a fortalecer nuestra fe en Él, que sin importar la crisis o el momento que usted y yo estamos viviendo, usted y yo podamos dar un paso hacia el frente para poder afirmarnos más, mucho más en Él, sabiendo que Él va a hacer algo, que Él tiene el poder y la autoridad para poderlo lograr, para poderlo hacer en nuestra vida. Y lo que es imposible para usted y para mí en lo natural, para Dios nunca va a ser imposible. Y eso es lo que hoy quiero que quede en su corazón. Por eso hoy le estoy hablando del Dios omnipotente. ¿Qué es eso? ¿Qué significado tiene esta palabra omnipotente? La palabra omnipotente significa que todo lo puede, pero escúcheme algo. La palabra omnipotente es un atributo que solamente Dios tiene, que Él lo puede hacer todo. Nadie más tiene esta cualidad o esta capacidad. Solo Dios es Dios todopoderoso, es absoluto,
es superior, es soberano. Esto significa que Dios puede hacer todo lo que quiera. Significa que no está sujeto a limitaciones físicas como lo estamos usted y yo. Dios tiene el control de su creación y está para poder preservar, cuidar y guardar su creación. Ahí es donde entendemos que Dios todo lo puede hacer. Ahí es donde usted y yo deberíamos guardar en nuestro corazón que en la omnipotencia de Dios, Dios tiene el control sobre toda su creación. Hay cosas que para usted y para mí serían absolutamente imposibles o difíciles de creer, pero para Dios no, Él es nuestro creador. Hay preguntas que usted y yo no nos podemos responder porque nuestra fe en nuestra mente podría ser un poco limitada, pero cuando usted y yo fortalecemos nuestra fe en Dios, nuestra mente puede volar y creer de que Dios todo lo puede hacer. Hay cosas sobrenaturales que usted y yo deberíamos esperar de Dios. Hay una conversación que hemos tenido en los últimos días, es con uno de nuestros pastores en Medellín, y alguna vez el pastor Diego estuvo con nosotros, creo que en la pandemia, en medio de un tiempo de oración. La característica del pastor Diego es que lleva 20 años en silla de ruedas. Un accidente, una disputa que tenían con su hermano, su papá, alguien que estaban en medio de un pleito y los quería matar. Diego se mete, recibe un disparo por la nuca, viene, le atraviesa y le deja en silla de ruedas hace 20 años. Hoy es el pastor de una de las iglesias que nosotros cubrimos en Medellín. Es un hombre de fe, pero una de las conversaciones que más tuvimos en estos días con Diego es que Diego en silla de ruedas y sin importar los 20 años que ahorita su cuerpo tiene en desgaste, en desuso, Diego todavía está pegado y creyendo de que Dios tiene la capacidad y la autoridad para poderlo levantar. Y cada vez que hablamos con él, él me dice: Dios lo prometió y Dios lo hará. Dios lo prometió y Dios lo hará. ¿Cómo lo hará? No sé, pastor, pero yo creo que Él lo hará. Ahí es donde usted y yo creemos en un Dios soberano, en un Dios omnipotente, en un Dios poderoso, que usted y yo no sabemos cómo lo hará, pero creemos en que Él lo hará. Él regresará a ese hijo. ¿Cómo lo hará? No sabemos, pero Él lo hará. Él convencerá al que tiene que convencer. ¿Cómo lo hará? No sabemos, pero Él lo hará. Él hará ese milagro económico. ¿Cómo lo hará? No sabemos, pero Él lo hará. Él hará esa sanidad. ¿Cómo lo hará? No sabemos, pero Él lo hará. Eso es un Dios omnipotente. Él lo es. La dificultad es que usted y yo lo podamos creer y colocar en práctica. Porque cuando se va a colocar en práctica el que creamos en Él como el Dios omnipotente, es en medio de la necesidad, es en medio de la crisis, es en medio del dolor, es en medio de la situación. Ahí es donde usted y yo debemos acercarnos a Él, creer en Él, estar con Él, pero saber que Él está ahí bajo el control de todas las cosas. Y la responsabilidad nuestra como creyentes es depender de Él y tener fe en Él. Ahí es donde nosotros necesitamos afirmar nuestra fe. Pero escúcheme, la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 11 verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y mire lo que sigue diciendo el verso: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Volvemos a lo mismo, teoría, práctica. Usted y yo podemos creer en Dios, pero si nos acercamos a Él pensando que el diablo tiene más poder que Él, entonces realmente no creemos en Dios. Tenemos la teoría acerca de Dios. Y eso es lo que ocurre a veces, que yo veo muchas personas, y se los digo continuamente porque es una de las cosas que debemos trabajar mucho como creyentes. A veces le damos más poder al diablo que el que le damos a Dios. Por eso a veces, y vuelvo y le repito la misma historia, porque esto es muy común. Yo veo a mucho creyente viendo sombras, escuchando voces, y solo ven sombras de demonios, solo ven cosas malas. Y a veces cuando ocurre esto, entonces, ay, el diablo se me apareció, y entonces usted tiene toda una semana mala porque vio una sombra. Pero usted viene a la iglesia, Daniel y la alabanza están en pleno, la adoración en pleno, ángeles descendiendo, la autoridad de Dios en pleno, en la presencia de Dios, y usted creyó más en el diablo que se le apareció con una sombra y estuvo toda la semana atemorizado, que lo que Dios hace en este lugar para levantarse, para empoderarse, para creer que Dios lo puede hacer y salir adelante. ¿Por qué? Porque empoderamos más al diablo que verdaderamente a Dios.
Y escúcheme, a veces como creyentes creemos más en el diablo que en Dios, y se lo voy a demostrar. A veces usted va por la calle y alguien, tenemos enemigos mal hablados, viene y se le acerca y dice: te maldigo, maldito, porque me hiciste tal cosa. Y usted ya comienza a vivir como maldito. Es que me maldijeron, es que yo ya no puedo, es que me dijeron, por eso nada me sale bien, por eso la economía, por eso se me acabó el matrimonio, por eso me puse a pecar. Y entonces recibiste una maldición solo porque alguien te lo dijo. Pero vienes a la iglesia hace 5 años y en 5 años te he bendecido más de 1000 veces y ninguna de ellas ha hecho el efecto como una que te hicieron en la calle. ¿Por qué? Porque a veces creemos más en el poder del diablo que en el poder de Dios. Y eso es lo que ocurre continuamente. Lo tenemos que revertir. Tenemos que aprender a creer en el poder de Dios. Él es omnipotente. Él tiene la autoridad para esa sanidad. Él tiene la autoridad para convencer a tus hijos, tu casa, tu matrimonio. Él tiene la autoridad para proveer porque es el dueño del oro y de la plata. Él tiene la autoridad para liberar porque Él es nuestro libertador. Y ahí es donde tú y yo deberíamos creer más en el poder de nuestro Dios omnipotente que en el poco poder que tiene el enemigo sobre la creación. ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Él lo puede hacer. Y por eso, mis amados hermanos, es que en este día usted y yo deberíamos creer un poco más en el poder de Dios. Cuando yo conozco a Dios de esta manera, hay temores que se deberían de ir de nuestra vida, que se debería de ir de mi vida. Y que mi fe tiene que aumentar un poco más. ¿Por qué? Porque crece mi expectativa de lo sobrenatural, de las cosas que solo Dios, nuestro creador, puede hacer. Y ahí es donde hay temores en medio de nosotros que se deberían alejar. ¿Cuántos de ustedes todavía le tienen temor al diablo? Y yo le doy una recomendación: respete al diablo, porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Respételo. Pero no le tenga temor. Usted sabe que Dios es el que va delante de usted. No le siga teniendo temor a la oscuridad o al diablo a que se le aparezca, o a algunos ese cuento del temor a los muertos. El muerto, muerto está. Téngale temor a Dios en su corazón para obedecer lo que Él te manda, lo que Él te pide hacer, cómo guardarte. Pero eso tiene que ver con reverencia delante de Dios, que nos ayuda para apartarnos del mal, del pecado. Deje de tenerle temor al diablo. El diablo se aprovecha de su temor. ¿Cuántos han visto a los perros? Y perdóneme el ejemplo, que a veces un perro está en la otra acera y usted viene por aquí: ay, me va a morder, me va a morder. Y el perro huele el temor. Por eso el perro puede estar a media cuadra, y si usted le tiene temor, va a venir y entre 10 personas solo a usted le va a morder. Así actúa el diablo. El diablo huele nuestro temor, el diablo huele nuestro miedo. Y cuando usted y yo le tenemos tanto miedo al diablo, esa es la materia prima que él usa. ¿Sabe para qué? Para acecharnos, para tratar de dañarnos, para venir y tentarnos, porque él sabe que el temor es su aliado para poder destruir las obras maravillosas de Dios sobre nuestra vida. Pero ¿sabe qué tiene que ver el que usted y yo creamos en un Dios todopoderoso? Que el temor se debería de ir de nuestra vida. Que puede que hayan cosas que estén ocurriendo y usted y yo no tenemos ni el control ni sabemos qué hacer, pero sí creemos en que ese Dios todopoderoso, Él lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo creo con todo mi corazón. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. Amén, aleluya. Yo creo en el poder y la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Y creo, y se los he compartido varias veces, creo que ese amor mío por Dios y el creer en su poder a mí me ha ayudado enormemente para dejar de depender y de creer en el diablo, que tiene cualquier control y autoridad sobre mi vida. Lo respeto, claro, porque sus obras son reales, porque quiere destruir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque está al acecho para hacer algo malo, y por eso lo respeto y estoy atento a las acechanzas de él. Pero que le tenga miedo es diferente, porque no podemos temerle al diablo. Lo terminamos empoderando más a él que lo que verdaderamente tiene poder, y le quitamos ese poder a nuestro Dios, que es omnipotente,
que tiene el control y la autoridad sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos creen en un Dios que es omnipotente, poderoso sobre todas las cosas, sobre tu problema, tu necesidad, y que tiene el control sobre todo? Yo lo he creído, mis amados hermanos, y no saben cuánto eso me ha funcionado. Los que me conocen saben que sí, realmente lo hago. Yo no me dejo amedrentar por el diablo, hermanos, y especialmente cuando tengo mi conciencia sana y limpia. Yo le digo, no tienes de qué acusarme, ni mucho menos amenazarme. Otra cosa es que usted tenga cola que le pise el diablo. Ahí sí téngale miedo. Porque a veces algunos quieren servirle a Dios, pero también al diablo. Y eso no funciona, mis amados hermanos. Necesitamos tomar un derecho legal, y es a partir de nuestro estilo de vida y nuestra limpia conciencia, sirviéndole a Dios, para poder reprender al diablo. Ahí es donde Él no tiene autoridad sobre nuestra vida. Y es donde Dios manifiesta totalmente su poder. Amén. Génesis 18, vaya conmigo, Génesis 18, verso 9. Génesis capítulo 18, verso 9 dice: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Mis amados, vuelvo y les repito respecto a esta historia. Usted y yo ya tenemos el resto de la historia, y por eso es fácil creer. Pero piense por un momento, y con mucho respeto voy a hablar del tema. Si una mujer ha terminado su proceso menstrual, donde su cuerpo se prepara periódicamente para poder acoger un óvulo y así poder generar la vida y este maravilloso sistema que Dios le regaló a las mujeres para poderlo hacer, tanto el hombre y la mujer para poderlo hacer, y dice que ya había terminado su ciclo, su funcionamiento, ya no era funcional. No solamente era su edad avanzada, sino que ya todo lo que tiene que ver con su ciclo menstrual no estaba. Significa que era imposible que Sara pudiera tener en su vientre un óvulo para que este óvulo pudiera dar vida, un hijo. Era imposible. Y entonces cuando Sara está escuchando eso, piense por un momento. Claro, usted y yo a veces predicamos de Sara y decimos esa falta de fe de Sara. Si usted a veces y yo no tenemos para mañana pagar $100 del agua y nos queremos morir, piense por un momento a Sara que le están diciendo que va a tener un hijo y no hay nada en su vientre. Y juzgamos a Sara porque no creyó que iba a tener un hijo ya vieja, y nosotros estamos mal por $100 que no tenemos para pagar el agua. Y a veces predicamos de Sara, esa Sara, qué falta de fe que tenía. Pero es que naturalmente era imposible. Naturalmente ya no se podía absolutamente nada. Abraham también era viejito y creo que ya hacía su tarea, pero nada de nada. Y Sara también es anciana, su vientre ya no funciona dentro de lo natural, el ciclo natural de las mujeres. Y entonces cuando Sara recibe la palabra, piense por un momento Sara que pudo haber pensado respecto a la palabra. Y escúcheme algo, cuidado con las profecías que usted recibe y no cree porque son imposibles. Y a veces usted y yo actuamos como Sara, nos reímos de aquello que nos dicen porque no tenemos el control de eso o porque es imposible naturalmente. Y a veces usted y yo actuamos como Sara. A veces se nos habla respecto a la familia, a la economía, al ministerio, al futuro. Dios viene y trae una palabra profética, y como todo usted lo ve imposible que hace, usted internamente se ríe. Y usted, qué risa. Mi hijo le va a servir a Dios. Ese está más perdido que el hijo de la Llorona. Y ahí está usted peor que Sara. Este me está diciendo que Dios me va a proveer y que voy a tener dinero en abundancia para bendecir su reino, y ahorita ni tengo con qué irme a comer. Usted está como Sara. Porque recuerde, lo que Dios le estaba diciendo a Sara era naturalmente imposible. Y por eso continúa los versos atrás y dice, verso 12:
Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa imposible?, se le pregunta a Abraham. Y yo quiero preguntarte en esta noche respecto a tu necesidad: ¿habrá alguna cosa imposible que le impida a Dios hacer el milagro en tu vida y lo que estás esperando? Y es la misma respuesta: no hay nada imposible para Dios. Él es omnipotente, Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso, Él es el dueño del oro y de la plata, Él es sanador, Él es redentor, Él es el todo creador. ¿Habrá algo imposible para Dios? La respuesta es la misma: no lo hay, porque Él es todopoderoso. Pero usted y yo, ¿qué debemos hacer? Acercarnos a Él y creer que realmente Él tiene el poder y la autoridad. Porque a Sara le dio risa. La pregunta es a usted: ¿qué le está dando? Porque que le dé risa, vaya y venga. Pero otros lo que hacen es que desvían totalmente su camino porque no le creen a Dios. Otros se van a buscar a Dios de otra manera. Otros se van a buscar otros dioses, creyendo de que hay otros dioses más grandes o más poderosos que en el Dios que usted y yo hemos creído. Jehová es su nombre. Él no es un Dios, Él es Dios de dioses. A Él se le sujetan todas las cosas. Por eso Filipenses, hablando de Cristo, dice que Él tiene la capacidad, la autoridad. Él se le ha dado un nombre, y en ese nombre todo se debe sujetar. ¿Por qué? Porque es el nombre de Jesús, Él en la cruz del Calvario, que tomó el poder y la autoridad. La pregunta es: ¿usted lo cree? Porque ¿dónde lo ponemos en práctica? Es en nuestra vida, es mañana, cuando usted llegue a su trabajo, cuando tenga o esté enfrentando algo imposible en su casa, en su necesidad, en su trabajo. Ahí el creer en Dios omnipotente es donde se vuelve realidad, donde usted y yo descansamos en Él, donde usted y yo creemos en Él, donde usted y yo vemos lo imposible hecho posible a través de nuestro Dios omnipotente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, denle un fuerte aplauso. Yo lo creo, hermanos. Créalo en esta noche. Él tiene el poder y la autoridad. La pregunta es: ¿cuántos milagros usted puede ver en la Biblia? La respuesta es muchos. Pero déjeme, le doy algunos ejemplos donde Dios totalmente enfrenta todas las limitaciones naturales para hacer cosas sobrenaturales. Y solamente se los quiero enumerar para que podamos orar en esta noche. Porque tal vez usted está enfrentando alguno de estos problemas, y hoy te tengo una buena noticia: Dios todavía lo puede hacer. Dios es el mismo todavía después de los miles de años que haya pasado. Él sigue siendo el mismo. Él sigue teniendo el mismo poder. Él sigue teniendo la misma autoridad. Y si lo hizo hace 1000, 2000, 3000 años, Él lo volverá a hacer, porque Él sigue siendo Dios en su eterno presente. Significa que usted y yo lo podemos creer también en este tiempo. Y mire lo que hizo en el Antiguo Testamento. Elías fue alimentado por los cuervos. Imagínese uno alimentado por animales. Es como que un lobo o un león te traiga carne para que te hagas ahí unas carnitas, unas tortillas con carnita en casa. Es algo imposible, pero Dios enfrenta todo lo natural y lo hace posible. También Elías resucita al hijo de una viuda en Sarepta. La resucitación de una persona, aunque a usted y a mí nos parezca tan difícil, Dios todavía lo puede hacer. Dios tiene el poder, el control. A veces, este es uno de los testimonios que he escuchado tanto de mi pastor, el pastor Miguel, el papá de Andrea, de cómo él, cuando comenzó su ministerio, y en esa fe que tenía tan grande, un día orando por una persona, esta persona resucitó. Y eso fue real, y él lo cuenta. Porque Dios sigue siendo el mismo, mis amados hermanos. Y Dios lo puede hacer en contra de todo lo que esté ocurriendo, en contra de todo lo natural. Él continúa siendo Dios. También dice que las 10 plagas de Egipto, el agua en sangre, las ranas, piojos, moscas, pestes, úlceras, todo Dios lo volvió a su normalidad. Dios tomó el control y la autoridad sobre todas las cosas. Y Dios hizo que hubiese un balance nuevamente en toda su creación, porque Él es Dios.
No hay ninguna enfermedad que no se le sujete a Él. Ningún demonio sobre el cual Él no tenga autoridad. Sobre Satanás mismo Él tiene la autoridad. Sobre la muerte misma. Porque Él es un Dios, nuestro Dios omnipotente. También la apertura del Mar Rojo y más adelante el detener las aguas del río Jordán. Esto puede ocurrir, claro. Lo hizo Dios en contra de todo pronóstico, en contra de todo lo natural. Cómo el mar se tenía que abrir en dos, cómo un río iba a dejar de fluir para detenerse y que en ambos el pueblo pasara en seco. Dios lo puede volver a hacer, claro que lo puede volver a hacer. Él es Dios, Él tiene poder, Él tiene la autoridad, para Él no es imposible. Y eso tal vez es uno de los ejemplos que tú y yo deberíamos tener en esta noche para creer que Dios puede hacer algo en medio de nuestra necesidad. En esa necesidad que a veces nos duele, que a veces nos quita el sueño, que a veces no sabemos qué hacer. Ahí es donde Dios sigue teniendo el control. La lepra de Naamán, dice que solamente enviando a Naamán en el segundo libro de Reyes capítulo 5 a que se lavara en el río Jordán 7 veces, su lepra se fue y su piel quedó como la piel de un niño, tan limpia y tan pura como la piel de un niño recién nacido. ¿Es imposible para Dios traer una sanidad para tu vida o tu cuerpo? Yo no lo creo. Y aquí tenemos varios ejemplos, porque Él sigue siendo Dios. David derrota a un gigante con una pequeña piedra. Y tal vez para usted y para mí, viendo la historia completa, a veces no le ponemos atención a ciertos detalles. Pero la verdad no fue la piedra, fue la fe de David con la que lanzó la piedra. Porque aquel vino y dijo: ¿quién es para atreverse a enfrentar el ejército de Jehová de los ejércitos? ¿Quién es este filisteo? No tiene ni autoridad ni poder. Y agarró la piedra y se la lanzó y dijo: con esta me la tumbo. Y efectivamente ocurrió, porque no era la piedra, era que David sabía quién iba a derribar a este gigante. Y esto representa la vida de muchos de nosotros, que ahorita estamos enfrentando tantos problemas. Pero la pregunta es: ¿usted cómo está enfrentando esos problemas? Porque ahí es donde necesitamos nuestra fe en Dios. Ahí es donde necesitamos creer que ese Dios que hizo milagros hace miles de años sigue siendo el mismo. En su eterno presente Él no ha cambiado. Sigue siendo Dios todopoderoso, Señor, creador, dueño de su creación. Ahí es donde usted y yo debemos aprender a descansar en Él. En el Nuevo Testamento Jesús sana a un paralítico, y una y otra vez, créame, este ejemplo a mí me conmueve por la conversación que he tenido una y otra vez con mi amigo, con el pastor Diego. Porque tú y yo podemos creer porque no tenemos el problema, pero él sigue creyendo a pesar de su problema. Y él sigue creyendo de que Dios tiene el poder para levantarlo de esa silla de ruedas. Y si alguien como Diego puede creer tan grande o en algo tan grande, tú y yo no nos demos el lujo de desconfiar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Jesús sana a una mujer con flujo de sangre. Dice que una virgen queda en embarazo sin que ningún hombre la hubiese tocado. Y esta era María. ¿Puede Dios hacer algo así? Claro. En ese tiempo con un propósito, porque a veces algunas quieren meterle a uno liebre por gato. Es que me embarazó el Espíritu Santo. No, ahorita no. Eso no fue el Espíritu Santo. A ver quién fue. Pero Dios puede hacer algo así definitivamente. Él tiene el poder y la autoridad. La multiplicación de los panes y de los peces. Y otro de los ejemplos que tal vez a muchos les rompe el coco, como en Hechos capítulo 8 se nos dice que Felipe es teletransportado de un lugar a otro. Pastor, eso puede ocurrir ni los alienígenas. Dios lo hizo con este hombre llamado Felipe. Estaba en un lugar y lo llevó inmediatamente a predicar a alguien que necesitaba de su predicación. Mis amados hermanos,
Es muy posible que muchos de los que estamos hoy en este lugar necesitemos conocer el poder de Dios en esta noche. Yo lo sé. Su nombre es el Shaddai. Yo quiero que quede en su corazón. El Dios todopoderoso, el Dios de la montaña, el Dios de lo imposible. Ese es en el nombre que usted y yo hemos creído en este lugar. Es un nombre que está sobre todo nombre. Hoy tú y yo solo necesitamos acercarnos a Él, creer que Él no tiene ninguna limitante en nuestra vida, en nuestra necesidad. Pero hoy más que nunca usted y yo debemos volver una realidad lo que hemos creído y la teoría que tenemos acerca de Dios. Conozcámoslo un poco más. Y sé que, por no decirlo, todos los que estamos en este lugar, tal vez hoy dependemos de un milagro que solo Dios puede hacer. Ya usted y yo no tenemos el control. Ya no depende de nosotros ni de nuestras decisiones. Solo depende de que Dios, nuestro Dios poderoso, haga un milagro. Y la pregunta es, ¿crees tú en que en el Dios que tú has confesado como Señor y Salvador es omnipotente y todas las cosas las puede hacer? Porque si tú lo crees, en esta noche estamos en el lugar correcto para adorarlo, para exaltarlo y para salir convencidos de este lugar, de que Él sigue teniendo todo el control. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un fuerte aplauso en esta noche. Y yo le voy a pedir algo en esta noche, conociendo un poco más a Dios. ¿Por qué no se para ahí donde está? Pero quiero pedirle algo en esta noche rápidamente. ¿Por qué no viene aquí adelante? Y adoramos juntos a nuestro Dios omnipotente y descansamos en esta noche en Él. Si usted en esta noche está dependiendo de algo que solo Dios puede hacer, venga, juntémonos, unámonos en esta noche. Levante sus manos, incline su rostro y en esta noche solamente permita que Dios en este lugar pueda venir y proveerse a Él mismo. Pueda venir y traer esa sanidad, pueda venir y tocar sobrenaturalmente, pueda venir y traer paz, sosiego, tranquilidad. Pueda venir y tocar nuestro corazón para salir de este lugar diciendo realmente el Señor ha estado en este lugar. Y que usted y yo podamos experimentar la presencia de nuestro Dios todopoderoso, el que es el dueño del oro y de la plata, el que es nuestro sanador, el príncipe de paz, el que se provee a sí mismo, aquel que tiene el poder y la autoridad para hacer todas las cosas, omnisciente, omnipresente, el alfa, el omega, el principio y el fin. A Él es que hemos venido a este lugar a adorarlo y a exaltarlo. En Él es que hemos creído, en Él que entregó a su Hijo y en aquella cruz al tercer día después resucitó y está vivo en gloria para darnos vida a nosotros, para levantarnos y a través de Él la vida eterna. En Él hemos creído. Su nombre es Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Él es el Shaddai, Él es el Makadesh, Él es el Todopoderoso, Él es el Sanador, Él es nuestra paz, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro Padre, Él es nuestro amado. A Él hemos venido a adorar. Y mientras le adoramos, permita que el Señor en esta noche cumpla su promesa en su vida y en mi vida, y usted y yo podamos descansar en esta noche en Él. Que Él pueda comenzar en su vida esa libertad, esa sanidad, esa paz que usted ha estado buscando de Él. Que Él pueda darle esa respuesta que usted necesita encontrar y que usted pueda refugiarse en Él, porque Él es el todo sobre nuestra vida. Él no es Dios, Él es nuestro Dios, el único Dios verdadero, el Dios de dioses, Señor de señores. Él es nuestro creador y Él tiene toda la autoridad y toda la capacidad sobre su creación. Nosotros, no solamente su creación, sino sus hijos a través de su amado Hijo Jesucristo, coherederos juntamente con Él. Deje que el Espíritu Santo en esta noche le hable. Descanse en el Señor. Levante sus manos, incline su rostro. Si usted quiere postrarse, si usted quiere levantar sus manos, adórelo, porque estamos delante de Él.
estamos delante del Todopoderoso. Estamos delante de aquel que nos dio la vida, delante de aquel que todo lo puede hacer, delante de aquel que sigue teniendo el control, el dominio. Delante de Él estamos en esta noche, iglesia. Y por eso lo adoramos y lo exaltamos, porque es el único digno de nuestra adoración y nuestra exaltación. Y mientras usted y yo lo hacemos, deje que el Señor venga sobre su vida y usted lo pueda conocer como tu sanador, como tu proveedor, como tu príncipe de paz. Descansa en el Señor en esta noche. Él está en este lugar. Él sigue siendo Dios. En el nombre de Jesús.